El comandante Chávez en persona pasaba revista a los sitios donde las lluvias habían dejado miles de damnificados, sobre todo en las barriadas y los cerros de Caracas. Se desplazaba por los lugares más pobres de la ciudad capital en un vehículo Tiuna verde, y a través de un megáfono transmitía esperanza a muchas familias que habían perdido sus viviendas y les ofrecía parte de su despacho presidencial. Dio la orden de habilitar el hotelito y habitaciones de los escoltas y oficiales para alojar familias, decisión que no cayó muy bien en una parte de los oficiales. De igual manera giró la instrucción al ministro del despacho de habilitar parte del Palacio Blanco para los afectados. De esta forma decenas de familias nos acompañaron algunos meses en el Palacio Presidencial. El propio comandante encabezaba los reconocimientos a las zonas devastadas por las lluvias, dando órdenes y recuperando terrenos para hacer viviendas en cualquier espacio que veía vacío, incluso mandó reunir a los dueños de los hoteles en la zona de Higuerote para que le alquilaran los hoteles completos para solventar la situación por algunos días, y al dueño que se resistiera le mandaba a tomar el hotel con la Guardia Nacional. Jamás ningún niño pobre de las barriadas había entrado a esos inmensos hoteles 4 y 5 estrellas, nunca había visto yo a alguien hacer tan noble gesto por los más humildes, y en esos momentos no podía contener las lágrimas al presenciar tamaño gesto de reivindicación a los desamparados. ¿Qué pasa?, le escuché decir en esos días a su tren ejecutivo, nosotros llegamos aquí ¿para qué? Para cruzarnos de brazos, ¿cuántos han muerto en esta lucha? A tu padre lo mataron Jorge y se pierde la lista de cuántos han muerto décadas de luchas y llegamos aquí al poder ¿para qué? Para cruzarnos de brazos, no entiendo cómo es que habiendo terrenos desocupados aquí en el centro de Caracas, nuestros hermanos pobres tengan que vivir en la barranca. ¿Quién me explica eso? Y el silencio reinaba en el entorno presidencial hasta que abordaba el vehículo Tiuna para continuar pasando revista a las áreas afectadas. Explosiones en CAVIN. El año 2011 se veía decisivo pues una buena parte de la oposición había llegado a la Asamblea Nacional, producto de la crisis moral que presentaba el Partido Socialista Unido de Venezuela y su dirigencia. Lo bueno es que ahora lo presidía un antiguo exguerrillero de bastante edad y experiencia, me refiero al compañero Fernando Soto Rojas, y aunque no era tan conocido, ese mismo hecho nos traía buenas expectativas. El comandante Chávez dio el mensaje anual a la nación, en el marco de la rendición de cuentas a la Asamblea Nacional y el país, como lo establece la Constitución para los primeros 15 días del año. La diferencia era que ahora existía un importante número de diputados y diputadas de oposición, lo cual generó un discurso más dinámico, saludando a los diputados de oposición y hasta bromeando con algunos de ellos. El comandante explicaba cada uno de los temas al detalle, y dilataba en temas verdaderamente estructurales que a los socialistas nos interesaban en demasía. Pero terminó su alocución con una frase que sería el sello de su propia maldición. Patria socialista o muerte. Una madrugada de ese mes, durante el último turno de guardia, en la puerta M60 del Palacio Presidencial, corrían algunos de los ayudantes del comandante con cierta preocupación y ajetreo. ¿Qué pasa?, dije yo a uno de los compañeros, ¿cuál es el alboroto? Carajo que hay unas explosiones en la industria militar Cabim de Maracay, me respondieron. Aún no sabíamos lo que ocurría en la zona, pero era preocupante, e inmediatamente reportamos la situación al jefe de la guardia para estar preparados para una posible evacuación y el reforzamiento de los puestos de servicio. La tensión bajó cuando se manejó la información real de la situación, aunque era una situación grave, no se trataba de orden bélico. Entregamos la guardia y salimos de avanzada al sitio de los hechos para asegurar las adyacencias del área devastada, porque pasaría revista el comandante Chávez. Habían muchos riesgos y no nos permitían acercarnos mucho al área, sin embargo el comandante llegó lo más cerca posible sin hacerle mucho caso a las recomendaciones de los oficiales de seguridad. Con el paso de las horas cesaron un poco las detonaciones.
El comandante hablaba con algunos militares y trabajadores de cabin que habían sido testigos del lamentable suceso, y cuando cayó la noche retornó a Caracas dejando instrucciones precisas para atender la situación que había desatado algunas matrices de opinión en los sectores de oposición. Tú pareces apureño. Se habían recuperado cientos de hectáreas de tierras aptas para cultivo en los valles de Aragua. Tantas eran que podían verse desde la autopista regional del centro, y a cada tanto del camino se erguían orgullosas las vallas de la Misión Agro Venezuela, iniciativa que había lanzado el comandante unos meses atrás. Las vallas informaban una producción de miles de toneladas de alimentos al año, pero en realidad la producción ni se acercaba a lo que la propaganda decía, y detrás de ellas se podían ver las estructuras cubiertas de maleza. También se expropió una pequeña hacienda a las afueras de La Victoria a pocos minutos del pueblo. De vez en cuando el comandante se iba a pasar algunos días allá y despachaba desde ese sitio. El propio comandante pasaba revistas a los vehículos particulares por las trochas de la vieja hacienda hasta por zonas fangosas donde los todoterreno amenazaban con quedarse atascados. Recuerdo que en una ocasión nos acercamos a una carpa militar de donde salieron varios soldados en camisetas y shorts, pero con fusil en mano. Y el comandante Chávez, que conducía una de las camionetas, los saludó y rápidamente retornó para continuar por los inmensos valles de Aragua. El comandante tenía muchas formas de salir, a veces con escoltas en varios vehículos, otras veces sin escoltas en un solo vehículo, y esa característica impredecible nos obligaba a montar más turnos de lo que se estila, pues debíamos estar alerta con los vehículos que se acercaban. Durante uno de los servicios, avanzada la noche, el comandante se acercó en un vehículo particular y el compañero que montaba turno conmigo le dio novedades. El comandante le preguntó algunas cosas y hasta bromeó con él, luego avanzó hasta donde yo me encontraba. ¿Qué más, negro? ¿Cómo está la vaina? Sin novedad, mi comandante. Chico, tú pareces apureño, los apureños son cabezones como tú. Soy de Bolívar, mi comandante. Ah, bien, lo de cabezones jugando, lo sabes, ¿verdad? Porque yo soy tan negro y cabezón como tú, me decía mientras las nietas e hijas reían dentro del vehículo. ¿Y cuántas horas de turno están montando? 2 horas, mi comandante. Pendientes pues, Marcial, mira que ando con mis tesoros. Me dio la mano y continuó su recorrido. Ya cuando se marchaba yo meditaba en que era un privilegio conocer el lado normal de un presidente, sin mencionar que en esos ambientes campechanos el comandante se mostraba más cercano, y se expresaba libremente, no como en ocasiones cuando decía sentirse preso en el Palacio de Miraflores, y decía que era una celda un poco mejor que la de Yare, recordando sus años de prisión después del golpe de Estado en 1992. Un tumor cancerígeno. Retornaba a Caracas después de disfrutar un merecido permiso, el cual aproveché para pasar mi cumpleaños junto a mis familiares. La carretera estaba vacía y me distraía pensando en las palabras de mi madre sobre el problema del comandante. Esos pensamientos transitaban en mi cabeza como una larga fila de gandolas que me impedían pensar en otra cosa. Encendí la radio y me sorprendió oír la voz del comandante en una cadena, ya que se había ido de gira y no sabíamos nada de él en semanas. Se rumoreaba mucho acerca de su estado de salud, y que había ido a Cuba a realizarse unos tratamientos. Gracias a Dios que no había nadie en la autopista, porque cuando el comandante explicó que había sido sometido a una cirugía y le habían extraído un tumor con células cancerígenas, me quedé paralizado y conduje de forma recta cuando lo que tenía delante era una curva pronunciada. Y cuando ya estaba prácticamente fuera de la autopista, la voz de mi madre, diciendo, «El presidente ha cometido un grave error», me despertó de mi letargo y giré el volante para recuperar el control de mi vehículo. Al día siguiente las redes estaban a reventar, oficialistas y opositores, todos tenían su opinión. Cientos de compañeros hacían vigilias en apoyo al presidente, y allí nació la consigna, «Pa'lante comandante»,
que recorrió al país y parte del mundo. Se desarrollaron misas en todo el país y algunos pastores y curas se unieron para pedir por la salud del líder de la revolución. Hasta llegué a ver actos mixtos católico-evangélicos por la salud del presidente. No teníamos líder de reemplazo, estábamos en manos de Dios Todopoderoso. Durante algunos meses el comandante Chávez pasó a la retaguardia como él mismo lo expresó en varias oportunidades, pero una de las situaciones que incomodaron a la mayoría de los integrantes de la caravana presidencial, aprobadas seguramente por el propio comandante Chávez, fue la incorporación de cubanos al primer anillo de seguridad del comandante Chávez. Ahora estos eran asesores y montaban guardia en el despacho presidencial, se anexaron a la caravana presidencial y montaban guardias con nosotros. En algunas oportunidades aproveché para hablar con ellos sobre las experiencias de ambos dispositivos de seguridad y otras situaciones de las cuales se dieron cuenta a pesar del poco tiempo de haber llegado a Venezuela. En esas ocasiones no me sentía incómodo porque estuviesen aquí compartiendo experiencias, sin embargo, muy dentro de mis pensamientos percibía como una especie de secuestro al comandante, ya que en la isla cubana la seguridad venezolana pasaba varios días consecutivos sin ver ni saber nada del comandante Chávez. Varios de nosotros comentábamos que nuestro propósito en Cuba era cuidar el avión presidencial en el aeropuerto de La Habana, pero era la decisión del comandante Chávez y se respetó siempre. Solo él y su entorno más cercano conocían el motivo de la misma. El próximo año serían las elecciones presidenciales, dependíamos de la recuperación plena de nuestro líder, de no ser así debíamos buscar otro candidato. Sin embargo, en diciembre el comandante comenzó a pasar a la vanguardia de la revolución, pero ya no era el mismo debido a la terrible enfermedad por la que estaba atravesando. Ahora cualquier movimiento en la seguridad estaba supervisado por compañeros de la seguridad cubana y en algunas oportunidades se les debía dar novedades, situación que estaba incomodando aún más a muchos integrantes de la Unidad de Seguridad y Protección Presidencial. Las cosas no llevaban buen rumbo en la caravana, y se comentaba entre pasillos que nos enfrentábamos a un discreto secuestro del comandante Chávez. Águila no caza mosca. El año comenzó lleno de incertidumbre y polarización. Uno de los primeros actos fue la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Diosdado Cabello, gracias a que el oficialismo mantenía la mayoría de los curules. Yo formaba parte del equipo de avanzada y aseguramiento para el acto del mensaje anual ante la Asamblea Nacional, que daría el comandante Chávez. Cientos de compañeros se acercaron a la avenida Urdaneta frente al Palacio de Miraflores para apoyar al comandante, quien salió del palacio acompañado por el soldado más antiguo de la banda de guerra en un vehículo descapotado que los condujo hasta el Palacio Legislativo, y allí lo esperaba una gran multitud. Más de 8 horas duró el discurso, y uno de los aspectos resaltantes fue cuando dijo que hubiese preferido al compañero Soto Rojas como presidente de la Asamblea Nacional, pero esas eran decisiones internas de la Asamblea. La mayoría de los escoltas de la avanzada de seguridad nos ubicamos en la esquina de la Francia y seguíamos el acto a través de una pantalla gigante que habían preparado para las masas. El comandante entró al hemiciclo saludando a todos los diputados, e incluso saludó personalmente y escuchó a algunos diputados y diputadas de la oposición. Pero lo que quedaría grabado en los anales de la historia de este particular acto fue el momento en que el comandante dio el derecho de palabra a la diputada de oposición María Corina Machado, quien lo llamó ladrón para la sorpresa de todos, y el comandante, como si no le hubieran insultado, le respondió conforme a su necedad. Águila no caza mosca, diputada. Ese proverbio popular era la ofensa más elegante que le pudo haber dicho, y se notaba que la mujer se cocinaba en su propia salsa. Mientras tanto el comandante no perdió en ningún momento el ritmo de su discurso, la experiencia política le había granjeado una pequeña pero fosforescente victoria nuevamente ante la oposición. Y para dejarles otra perla para el recuerdo, terminó su discurso con el nuevo lema de, viviremos y venceremos.